Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para los que no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Y en esta ocasión me encuentro en la localidad de Cerler. Y hoy voy a hacer la ruta de las Tres Cascadas. Esta ruta me han recomendado muchas personas de por aquí, de estos pueblos, y también senderistas que ya lo han hecho anteriormente. Y para los amigos que todavía no están suscritos a mi canal, espero que lo hagan. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Comenzamos esta ruta, este recorrido por acá, en contacto íntimo con la naturaleza. Bienvenidos. Comenzamos ahora. Comienzo esta ruta, como podéis ver, desde la pequeña localidad de Cerler, de pocos habitantes, pero a mi modo de ver, muy bonita, muy atractiva, pueblo de montaña. Aquí comienzo el recorrido. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Vamos a ver el atractivo turístico. Y ya te digo, me han recomendado hacerlo esta ruta. Y como estoy de visita a Benasque, entonces pues estos días estoy recorriendo su entorno. Aquí también podemos ver un poste con la información que nos dice las Tres Cascadas. Como podéis ver, 3 kilómetros, 1 hora con 5 minutos aproximadamente. Y mira, el sendero pasa literalmente por medio de la casa o de la cabaña. Y aquí están las indicaciones, mira. ¿Ve? Muy recomendable traer su botellita de agua, porque mira, un día como hoy, si veis al Astro Rey y la actividad que vamos haciendo puede caminar, nos da mucha sed. Así que recomendación: botella de agua, calzado adecuado, protector solar y en fin. Y bien amigos, yo creo que ya esto que vemos al fondo es una primera cascada, pero claro, como podemos apreciar, tiene muy poquita agua. Les recuerdo que el agua que baja por estos barrancos, según información, son de los deshielos. Entonces yo creo que ya hielos por las cumbres pues muy poco hay. Por eso es que se ve que hay poca agua. Pero bueno, oye, seguimos nosotros descubriendo. Por algo se llama la ruta de las Tres Cascadas. Y mira, aquí podemos ver allá al fondo otra cascada, una segunda cascada, pero asimismo pues hay muy poca agua. Yo te recomendaría que para verlo esto con mayor espectáculo, venir en los meses de marzo, abril, mayo, que es cuando todavía se está en primavera y hay bastante caudal de agua. Yo voy a continuar hacia adelante a ver si es que encuentro la tercera cascada. Eso sí, mira, aquí como ya hay sombra, ya se nota el frescor del bosque. Y siempre me gusta contarles que cuando yo vengo por aquí, me gusta porque se respira aire bastante puro. Y bueno, uno se encuentra pues con sorpresas, ya te digo, con la naturaleza. Y mira este ciclista también haciendo su paso. Aquí viene otro. Cada cual hacemos deporte y disfrutamos de la naturaleza a nuestra manera, amigo. Mira, esto no se ve todos los días, amigos. Así es que yo siempre recomiendo que cuando puedan y quiera la gente pues hacer este tipo de recorridos, venir por aquí. ¿Eh? El chuchillo. Hola, buenas. Hola. Y sí, este sendero nos llevaba a una tercera cascada y esta sí tiene bastante agua. Aún así, oye,
Recomiendo venir en cualquier época del año, pero para encontrarle con mayor espectacularidad, oye, ya te digo, venir marzo, abril, mayo, hasta junio también, que es lo que hay bastante agua. Esta sí tiene bastante agua, ¿no? Qué bonita está. ¿Qué te parece, chaval? Una experiencia bastante bien. ¿Vas a venir otra vez? Si me invitan, sí. Vale, pues está invitado. Mira. Y como podemos ver, esta ruta de las Tres Cascadas sí está bastante masificada. Bueno, no tanto como en otras rutas que yo lo he visto, pero sí hay bastante afluencia de turistas, de viajeros, de senderistas, gente que venimos a disfrutar de estos entornos naturales. Eso sí, oye, cuando vengamos por aquí, cualquier basura que generamos, llevémonos, dejemos limpio el entorno. ¡Wow! Ya se nota la brisa que genera el salto de agua, la brisa que genera la cascada. ¡Wow! ¡Qué fresquito, ¿Sí o no? ¡Qué fresquito! Se nota el frescor. Amigos, como podéis ver, esto es una experiencia inolvidable, mira. Una belleza de cascada. Claro, la primera y la segunda, oye, no nos impactó mucho, es verdad. Ya te he dicho por temas de que el agua baja de los deshielos. Pero ahora mismo, mira, esta cascada pues ya impacta un poco, Y como podemos ver, hay muchos viajeros, muchos visitantes que vienen a visitar la cascada. Amigos, esto es una locura, mira. ¡Wow! Esto es una belleza. Y aquí me voy a encontrarme con un poste de información. Así mismo, pues claro, nos dice las Tres Cascadas y Serler. Pero no sé si podéis apreciar, allá al fondo veo un salto de agua, parece que es una cascada, con lo cual la curiosidad hace descubrir nuevos lugares. Voy hacia allá. Me he desviado pues porque he visto desde lejos posiblemente una cuarta cascada que le voy a agregar a la ruta de las Tres Cascadas. Mire estas bellezas naturales. ¿Qué me dice? Esta cascada tiene mucho más agua que la primera. En esta parte, por lo que se ve desde lejos, ya no hay deshielos ni nada, y yo creo que sale de ahí, de la roca. Amigos, esto es una belleza. Y mira las vistas que tenemos desde aquí. Ve. Allá en esa parte más o menos tenemos el pueblo, y mucho más allá el valle de Benasque. Y desde este bonito sitio, desde este bonito paraje natural, diría yo, me despido de todos ustedes, no sin antes decirle muchísimas gracias por haber visto mi contenido. Y oye, espero que me regales un like, comenta, comparte, y si aún todavía no estás suscrito a mi canal, te pido que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Yo sigo recorriendo esta parte del Pirineo aragonés. Voy a seguir grabando más contenido, así es que pendiente para los nuevos vídeos que les voy a traer. Amigos, pórtense bien, que nada les cuesta, y conmigo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.